Buenas tardes. Vamos a empezar puntuales, ya que ya llenáis el aforo. Muchísimas gracias. Bona tarda i gràcies a tots per acompanyar-nos avui en una sessió que, com veieu, ha generat molta expectació y, por tanto, demuestra que el compromiso de la ciudadanía con la democracia y los valores constitucionales se mantiene firme. Tras concluir el ciclo Superemos la decadencia, reconstruyamos Catalunya, que ha coordinado el miembro de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana, Ferran Brunet, hoy inauguramos el ciclo de diálogos con Teresa Freixas, en el que siempre, bajo su rigurosa dirección, trataremos sobre Estado de Derecho, democracia y regeneración institucional con destacados y cualificados ponentes. Hoy es un placer dar la bienvenida a Nicolás Redondo Terreros y José Manuel Pérez Tornero, a quienes agradecemos su colaboración. Vinculado históricamente al Partido Socialista, con una trayectoria destacada en la defensa del constitucionalismo en el País Vasco en los años más duros del terrorismo de ETA, Nicolás Redondo Terreros fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi y candidato a Lehendakari, además de diputado en el Congreso. Por su parte, José Manuel Pérez Tornero fue presidente de Radio Televisión Española y es catedrático UNESCO de alfabetización mediática y periodismo de calidad. Catedrático emérito de periodismo UAB, es coordinador del programa de cooperación de la UNESCO en Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue. Vuestro compromiso con el marco constitucional, los derechos y las libertades de todos los españoles es el nuestro también. Así que estáis en vuestra casa. Sin más, le cedo la palabra a la prestigiosa catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixas San Juan, vicepresidenta de Societat Civil Catalana, catedrática Jean Monnet ad personam. Teresa es una de las voces más autorizadas en Derecho Europeo Comunitario, vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, preside también la organización internacional Citizens for Europe. Cuando quieras, Teresa. Gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias, presidente. Bueno, cuando pensamos en organizar este ciclo, las coordenadas eran distintas de las de este momento. Y eso... Tengo que acercármelo más. Decía que cuando empezamos a pensar en este ciclo, las coordenadas eran distintas de las que hoy en día tenemos. Con lo cual pensé, no le voy a poner nombre a cada sesión, porque vamos a ir evolucionando un poco, ya que son 3 sesiones las que haremos en este ciclo, siempre sobre democracia, Estado de Derecho y regeneración institucional, porque veremos cómo vamos evolucionando. Es que el mundo adelanta que es una barbaridad, y en estos momentos más barbaridad que nunca. Vamos tan rápidos que lo que nos cuentan un día, al día siguiente a lo mejor ya no es válido. Por eso pensé en que alguien muy vinculado al relato, que es José Manuel Pérez Tornero, nos expusiera sus puntos de vista al respecto. Y pensando también en que de las instituciones se puede hablar desde muchos puntos de vista, pero lo que es muy útil es que alguien con cabeza que haya estado en ellas nos las explique y diga qué es lo que nos está pasando y hacia dónde podemos evolucionar, es lo que me llevó a nuestro querido Nicolás Redondo. Es decir, que vamos a ir dialogando, no vamos a hacer conferencias, sino que vamos a hacer una especie de charla en la cual pues está todo el mundo invitado a participar. Llegará un momento en que ya diremos, ya se abre el turno de palabras del resto, porque la verdad es que va a estar todo improvisado. Nicolás me decía, oye, me has invitado, me has hecho una encerrona terrible, porque a mí lo que menos me gusta es que me digan, vete a hablar, pero sin un guión. Pero ya veréis que no le hace falta ningún guión.
Yo le preguntaría, si nos situamos en el momento actual, ¿cuál sería el problema más destacado sobre el que tendríamos que proyectar este análisis de democracia, Estado de Derecho y regeneración institucional? Sí, efectivamente, para mí es lo peor que puede suceder que me propongan, siempre ha sido así, un tema libre, hablar de lo que sea sin prepararlo, porque por lo que fuere, siempre necesito una preparación minuciosa para que salga solo medianamente bien. Por lo tanto, hoy lo hago con mucho esfuerzo. Tengo varias posibilidades esta vez que he hecho estos días y aún cuando venía en el tren, pero bueno, hablemos de lo que me preguntaban. Lo primero que uno tiene que hacer, eso me acaban de decir ahora, es hacer un diagnóstico acertado de lo que sucede. Y, por ejemplo, me decía, bueno, no tengas ningún problema porque aquí hay muchos antisanchistas. Digo, bien, yo no soy antisanchista. Yo tengo una idea de lo que tiene que ser España, tengo una idea de lo que tiene que ser la democracia, tengo una idea de lo que tiene que ser la libertad, y la defendí antes de que estuviera Pedro Sánchez y la seguiré defendiendo. Lo que sucede es que en este periodo el conflicto, la tensión es más grande porque yo creo que él sobrepasa más intensamente los límites que cualquier otro. Pero no es que mi vida termine siendo definida por una posición antisanchista, no. Bien, el diagnóstico a mí, además hablando, y vamos a hablar, creo que lo tenemos que hacer más de carácter general. A nosotros, a los españoles, no digo yo aquí a los nacionalistas que son españoles y tal lo peor de nuestra historia, a los españoles nos gusta mucho pensar en que somos los únicos cuando las cosas van mal. Pero la crisis de la situación crítica en la que vivimos, que sí vivimos en una situación crítica, no es exclusivamente española. La crisis de la democracia, la crisis del sistema, la situación que vivimos en España es una situación homologable a otras democracias occidentales. Ahí emerge esta crisis de forma diferente y los países contestan de forma diferente. Nosotros tenemos algunas ventajas políticas y una gran desventaja. Tenemos la desventaja respecto a otros países que nosotros no tenemos instituciones fuertes para combatir la crisis o el populismo. Estábamos hablando hace unos minutos también de la situación de Estados Unidos, que me referiré al final un poco a la política exterior, porque me parece que es fundamental, pero en cualquier caso estábamos hablando del presidente de Estados Unidos. Claro, ¿quién iba a pensar que el presidente de Estados Unidos, donde ha estado Reagan, Kennedy, alguno lee los discursos de Kennedy delante del muro de Berlín con Willy Brandt y le oye a este señor y se queda sorprendido? ¿Quién? O Roosevelt. Claro, bueno, pues tenemos al presidente que tenemos en Estados Unidos y es producto probablemente de la crisis democrática. Es producto de la crisis democrática que Gran Bretaña se haya salido de la mayor operación política desde la caída del Imperio Romano, que es la Unión Europea. Es producto de la crisis o expresión de la crisis que en Francia, ese gran país, el país de los derechos humanos, el país de París, de las luces, de la ilustración, de la enciclopedia, de los filósofos, últimamente hasta de los nuevos filósofos, en Francia tengas que decidir entre una persona, en el futuro próximo, entre una persona que cree que es Juana de Arco y otro que ve que se levanta por las mañanas pensando si puede tomar la Bastilla o no, entre Le Pen y Mélenchon. Pues es increíble que eso suceda y nosotros también tenemos esa expresión, esa situación de crisis en España. ¿Qué problemas tenemos nosotros más graves que otros? Las instituciones. Los franceses, si hay un atentado, salen cantando la Marsellesa y la República es la República y la República es indiscutible para los franceses. En Estados Unidos, cuando se vaya Trump, podremos decir que las instituciones estadounidenses han mantenido a Estados Unidos, esa ciudad luminosa que está encima de la colina, que decían los primeros pobladores que venían los puritanos que venían de Gran Bretaña. En España puede suceder lo que nos ha sucedido siempre y que lo describía Antonio Machado. En España, después de etapas de progreso, vuelven etapas de retroceso y de oscuridad y puede pasarnos algo de eso.
Estamos hablando mucho siempre de lo que nos sucede en el interior, que es muy preocupante, y seguro que hablaremos durante la discusión, pero a mí me preocupa, y solo un minuto, extraordinariamente el deslizamiento que está teniendo el gobierno de España hacia políticas tercermundistas, hacia la política exterior tercermundista, o de no alineados. Uno de los mayores esfuerzos que hicimos en la transición estuvo provocado en la derecha, en el centro, en la izquierda, en los socialistas, en los comunistas, porque queríamos ser Europa. El denominador común que tenían casi todos era que queríamos ser como los europeos. Bien, hasta hubo dudas en un principio. Suárez, son unos países no alineados, pero enseguida Marcelino Oreja, Calvo Sotelo, situaron al país donde tenía que estar situado. Felipe González lo ratificó, Aznar con sus diferencias también, y fuimos un país que estaba donde queríamos estar y donde debíamos estar los españoles. Y yo en los últimos años veo un claro deslizamiento del gobierno español hacia las posiciones que llaman de Puebla o hacia las posiciones populistas. Hoy tenemos una clara expresión aquí. No me cabe duda, no sé cuántos ciudadanos aquí habrá que son realmente de izquierda, pero no me cabe duda que la izquierda tiene motivos para reflexionar. Hay fenómenos del principio del milenio que nos ha sorprendido a la derecha, pero también, y muy rudamente, a la izquierda, la revolución tecnológica, la inmigración. Tenemos muchas cosas sobre las que reflexionar. Pero antes reflexionábamos con nuestros compañeros europeos y venían los dirigentes de Latinoamérica a hablar con nosotros, a peregrinar. Lula venía a peregrinar no ya para ver al presidente del gobierno, sino para ver al secretario general de Comisiones Obreras o de UGT. Y ahora, desgraciadamente, yo tengo la sensación de que sucede lo contrario, que estamos peregrinando hacia el tercermundismo, hacia ese peronismo revitalizado que representan aquí parte de la extrema izquierda. Es al final muy representativo, aunque no me gustaría que lo fuera, que hoy esté aquí el presidente del gobierno con dirigentes que se definen progresistas, aunque no estén los progresistas europeos más importantes, como la primera ministra danesa, y en Madrid esté Corina Machado, que representa mejor que nadie la dignidad en la lucha por la democracia y la libertad, y que ha sido recibida en Francia por Macron, en otros países por los primeros ministros, y en España no va a ser recibida por el primer ministro, siendo la mejor representación que puede darnos Venezuela del coraje y de la dignidad de una sociedad que ha venido luchando por la democracia y la libertad durante mucho tiempo, y con el hándicap, el inconveniente de que no se lo reconociéramos una parte muy importante de la sociedad occidental, que pensábamos que la izquierda estaba representada por Chávez. Yo tengo, lo dije ayer en un programa de televisión, lo vuelvo a decir, me estaban hablando justamente de esto, lo vuelvo a decir que me preocupa muchísimo ese proceso ideológico que parece que ha habido. Me estaba preguntando sobre el aeropuerto y Delcy Rodríguez, que representa justo lo contrario. Dije que me preocupaba mucho ese proceso ideológico que nos había alejado de la oposición venezolana y que tenía, me parece a mí, que era un reflejo muy claro de lo que queríamos hacer, pero para mí sería moralmente, absolutamente rechazable, no lo podría comprender, algo que está muy cerca de que suceda, que no solo había motivos ideológicos, sino también motivos de carácter pecuniario o económico para ese traslado de posiciones ideológicas. Pero les diré que para no quedarme en casa con Corina Machado, hoy mismo hay una reunión del primer ministro británico, del presidente de la República Francesa, del canciller alemán y de Meloni, para hacer lo que pueda dentro de esta situación caótica en la que estamos viviendo. Porque es cierto que se clausura un orden mundial y se inicia otro orden mundial. Y siempre que se inicia algo es confuso. Pero si además lo inicia alguien como Trump, pues no solo es confuso, sino probablemente
algo más difícil y más, se podría calificar de peor manera, ¿verdad? Y en esa situación quiero decir, claro, que el presidente de España, que puede estar con una posición de no a la guerra, como están estos líderes que he mencionado, por cierto, no cabe duda que por lo menos tendría que estar con estos líderes que son los que representan Occidente y que son los que quieren crear, no sé si podrán, me parece que es muy difícil, una alternativa a la arbitrariedad que preside hoy la Casa Blanca. Y en esa reunión tampoco está. Es decir, no está ni con los primeros ministros europeos influyentes que quieren hacer una alternativa razonable y no hostil al presidente de Estados Unidos, y no está con Corina. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿dónde estamos? Ya no sé si he vestido y me he ido por el hombro, como era tema libre, no sé. No te preocupes, no te preocupes. No, es verdad lo que planteas, es decir, el orden internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial hoy en día está absolutamente periclitado. No hay otra manera de definirlo. A mí siempre me llamó la atención confiar las grandes decisiones a nivel internacional a un órgano en el cual 5 grandes países, los 5 grandes del Consejo de Seguridad, solo uno de ellos podía bloquear a todo el resto del mundo. Porque es que, claro, resulta que es un milagro que se pueda tomar una decisión dentro de Naciones Unidas. Yo no sé si eran muy conscientes cuando adoptaron este modelo de que esto podía pasar, o se pensaron, bueno, puede pasar pero no pasará. Ha pasado. Y la opinión pública mundial cada vez está más separada de lo que institucionalmente se está diciendo. Hay un debate muy fuerte sobre, todos quieren que se cumpla el derecho internacional. La mitad de ellos no saben lo que es el derecho internacional y la otra mitad conocen la mitad del derecho internacional, la otra mitad no la conocen. Lo digo porque es que solamente ponen el acento en que el derecho internacional prohíbe la guerra de agresión, pero nadie o casi nadie pone el acento en que en el derecho internacional también existe la obligación de proteger. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que son 2 grandes principios que pueden estar contrapuestos, evidentemente, en un momento determinado. Pero cuando el derecho se contraponen 2 principios que están situados en el mismo plano, hay que intentar encontrar el balancing o el equilibrio y no esconder uno de los 2. Yo no sé si los medios van un poco en esta línea. ¿Están ayudando a que podamos entender toda esta evolución y hacia dónde podemos ir? ¿Son responsables de alguna medida en este caos en el que estamos sumidos? Es a mí, ¿no? La pregunta. Sí, la pregunta es a mí. Yo es que ya no tengo muchas responsabilidades ya en los medios. Pero bueno, voy a decir mi opinión, voy a compartirla con todos los que amablemente habéis venido a escucharnos y a ver si encontramos juntos algún camino y alguna solución que nos abra un poquitín de esperanza, ¿no? Antes de contestar esa pregunta que pueden hacer los medios, voy a la primera que hacías, ¿cuál es la cuestión fundamental hoy día, ¿no? Yo pienso que es el lugar de la persona humana. Si elevamos el foco, decimos, bueno, en el mundo ¿cuántas democracias hay? Pocas, y no van bien. La mayoría son autocracias. ¿Cuántas guerras hay? Muchas. ¿Hay más ahora que antes? Pues en mortalidad sí. O sea, aunque el siglo XX ha sido letal, el XXI no empieza bien, vamos mal. El problema es, por tanto, la paz, la convivencia, o la convivencia y la paz, y también la democracia. Y hoy sabemos que si no hay una democracia, tú hablas de las Naciones Unidas, ¿no? Si no hay una democracia o un intento de que todos los pueblos participen en la solución del problema que tenemos, no vamos a salir. Para mí los problemas son, bueno, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial expulse a la gente del trabajo, incluidos los periodistas? ¿Qué va a pasar cuando todos y cada uno de nosotros estemos pendientes de las pantallas
todo el día, 24 horas, y manipulados no solamente con la información, sino con la gestión de nuestra vida privada, ¿no? Y de qué va a pasar cuando todo este fenómeno dependa de 5 oligarcas mundiales, ¿no? De muy pocas compañías, muy poco transparentes, y de unos algoritmos que nos están cambiando nuestro ser, ¿no? ¿Dónde está la persona? Y a la pregunta ¿dónde está la persona? Es, ¿pinta algo la gente hoy en el Estado de Derecho, en las democracias? Pues lamentablemente todos los informes internacionales dicen que cada vez menos, o sea, que cada vez se participa menos, ¿no? En las instituciones de base, que cada vez los partidos representan menos a la población, que cada vez digamos, las decisiones políticas de los parlamentos son menos deliberativas, menos racionales, ¿no? Y ahí sí que tienen culpa los medios de comunicación. Y voy a la segunda pregunta. O sea, estamos viendo, no quiero exagerar, sino quiero provocar que pensemos juntos. Hay una teatralización espectacular de la vida política. Yo lo estoy viendo desde dentro y no se corresponde el Parlamento real con el Parlamento televisado. Y no se corresponde el gobierno real con el gobierno televisado. Y no se corresponden las tertulias con lo que la gente piensa. Y este gran desfase, yo diría, hay una brecha enorme entre lo que es la agenda vital de cada uno de nosotros con lo que es la agenda mediática. Yo no veo tertulias. No veo tertulias porque las tertulias tienen su tempo, su adrenalina, su inyección de mala fe, su agresividad, y están totalmente manipuladas. O sea, cuando uno llega a una tertulia y de pronto se levanta uno, bueno, no sé, en reality show me lo podéis creer, ¿no? Se levanta y se va del plató y de pronto se pelean y sale el otro a salvarlo. ¿Está planificado? Sí. No es una cosa espontánea. Es como un guión planificado porque las tertulias lo que buscan es retener la atención de la gente en un debate de gladiadores donde no hay punto intermedio. Cuando hablan de la polarización, yo creo que las tertulias son el mejor reflejo de que la opinión pública se calienta teatralmente y puede llegar a la violencia, pero que eso no se corresponde con lo que es la opinión pública en general, con lo que son los ciudadanos. Y hay una responsabilidad, yo creo, muy importante en esta espectacularización agresiva y polarizadora de la vida social en general por parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se hunden. ¿Por qué se hunden? Pues se hunden como los políticos, como la política. Cada vez tienen menos claque, menos audiencia, menos recursos, menos credibilidad. Y no estoy haciendo populismo, no me estoy refiriendo a ahora vamos a hacer... No, es verdad, o sea, en los partidos políticos cada vez tienen menos afiliados, cada vez hay menos debate, y los medios de comunicación, los grandes, tienen menos público, porque hay una OPA tremenda sobre ellos, que son las redes sociales. Cuando descapitalizan la política y los medios, la combinación de ambos es la política contamina los medios, politiza los medios, y los medios, con su espectáculo continuo, pues mediatizan la política. Y esa combinación, uno, no es real, no se corresponde con lo que pasa en la calle. Dos, no sirve para nada, nada más que para alentar, digamos, la permanencia de unos políticos. Y pongo un ejemplo. Cuando supe que esta conferencia se hacía en una librería, me encantó. Digo, porque hay otros líderes que pensándose que son de izquierdas quieren hacer la política en TikTok y anular la biblioteca. No, mire usted, un país necesita cultura, necesita peso intelectual, necesita racionalización. Y eso se hace en librería, se hace en bibliotecas, no en TikTok. Eso es un falseamiento y es una suplantación de las personas, ¿no? Pues deberíamos hacer entre todos una reflexión y una exigencia a los medios y a los políticos. Oiga, mire usted, hable de nuestros temas. No nos confunde, no nos engañe, no nos lleve al enfrentamiento radical. Podemos entendernos de otra manera, pero para eso deberíamos democratizar también los medios de comunicación. Desde luego, porque, claro, todo esto lleva a un desprestigio cada vez mayor de las instituciones. Si estamos pensando en el Parlamento, por ejemplo,
ya no sabemos si es que realmente existe o no existe. Bueno, sí, existe porque va saliendo de vez en cuando por la televisión, pero está cumpliendo con su función. Mira, El Parlamento legisla, el Parlamento controla. Lo sabrá mejor Nico que yo, pero yo digo, yo he estado en comisiones de seguimiento cuando estaba de presidente de Radio y Televisión Española, donde me hacían una serie de preguntas, me las avanzaban las preguntas, yo me las preparaba más o menos y luego respondía. Bueno, era continuo desde todos los partidos políticos, del PP, del Vox, de izquierda, me venían a decir, oye, te voy a preguntar esto, perdón, te voy a preguntar esto. Yo, no, tu pregunta. Entonces teatralizaban la agresividad y como yo no les contestaba agresivamente, luego se quedaban, oye, muchas gracias por tu respuesta. Pero lo único que procuraban en general, y perdonen los que no lo hicieran, es sacar el reel adecuado en la red Para el titular. para el titular. Esto que ha pasado con el este diputado de Vox, ¿no? Senador. Bueno, es que ya tiene su minuto de gloria. Pues permitir que en una democracia, yo creo que nosotros tenemos una democracia fundada, seria, sólida, este minuto de gloria exagerado, agresivo, polarizado de la gente, nos concentre la atención, es una falta de respeto. Es que tiene mucho interés. Sí. Última... Tengo. Justamente la anécdota tiene mucho interés y yo ayer tuve que hablar de ella en una tertulia, por cierto. Es muy interesante. El personaje, el diputado de Vox, es absolutamente impresentable y se merece el castigo que le puso la presidenta, sin ninguna duda. En el Parlamento hay que guardar las formas. Y no ha habido nadie tan incisivo como Alfonso Guerra. Y yo no he visto que Alfonso Guerra faltara en las formas a nadie. Era incisivo con la palabra. Y tenía la ventaja de ser incisivo, culto, leído y tenía una cierta gracia. Bien, pero el problema, y ese diputado tiene un minuto de gloria, que decía, bien, sí, pero ese no es el problema. El problema es que el presidente en funciones del Parlamento y 5 diputados, entre ellos un ministro y un portavoz del gobierno, salen diciendo que esa situación es parangonable al golpe de Estado de Tejero. Claro, no es un problema de redes o no redes o de los medios de comunicación. Un deficiente se comporta como lo que es, pero los responsables, entre ellos un ministro, se refiere para compararlo al golpe de Estado de Tejero. Claro, el golpe de Estado de Tejero fue el momento culminante de nuestra democracia. Es más, alguno de los que se refirió, comentando esta situación, al golpe de Estado de Tejero, tenían a su padre allí, encima del mío concretamente. Y allí sí pasaron miedo, y allí sí tuvieron angustia, y allí muchos españoles estuvimos toda la noche en vilo, y a mí me pasó allí, en aquel momento, siendo muy joven, una anécdota que ya se puede contar. Los socialistas de Vizcaya, que teníamos un poco más ímpetu, parece que los demás, no encontramos a nadie de ningún partido político, estos dos pobres de UCD y AP. Los demás, todos, el PNV, todos los demás habían desaparecido. Por si acaso el golpe triunfaba. Legítimamente. Me pasó lo mismo en Lérida. Te pasó lo mismo, ¿no? Legítimamente, ¿eh? Yo nunca he achacado a nadie que salga antes que yo. Probablemente lo que demuestra es ser más inteligente. Pero, claro, el problema, los medios, es verdad, pero hay que matizar que a los medios les dan carnaza a los políticos, No, se alimenta, voluntariamente. se retroalimenta. O sea, tú has dicho una cosa, consigue el diputado el minuto de gloria y el ministro quiere su segundo de gloria al lado del diputado. Es decir, hay un fenómeno de arrastre, de mimetización y de banalización, y eso se convierte en un micromundo, en un microcosmos teatral, esperpéntico, diría Valle Inclán, que no se corresponde con la realidad. Pero cuanto más agresivo sea, cuanto más malo, más perverso, por ejemplo Trump,
Claro, sí, que sí. está pensando en cuál es el tweet más agresivo que puede hacer, pues consigue distraer al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo va por otra vía. Vamos a ver, lo que está pasando con Trump estaba anunciado desde los años 90. O sea, este nacionalismo fundamentalista, católico, trumpista, ya se estaba generando desde hace mucho. Hombre, él cuando estuvo ya mandando en el primer gobierno, deterioró todo lo que pudo las instituciones. Mira, es el presidente de toda la historia de Estados Unidos que el Tribunal Supremo le ha anulado más órdenes ejecutivas Y ahí sigue en el su primer presidente. mandato. Y ahí sigue el que presidente. funcionan las instituciones. Claro, claro. Bueno, pues esto, y este conflicto, este cambio, este mundo que está chirriando, entre pues un orden que antes estaba controlado por Occidente y ahora deja de estarlo, no es una cosa que se esté fraguando en los últimos años. Claro. Pero no hay respuesta porque la población estamos en otra agenda. No sabemos, por ejemplo, pues la caída demográfica europea, no la consideramos, la pérdida de proporcionalidad de la renta europea con respecto al mundo, el aumento vertiginoso de China, todo eso nos suena, pero es que eso no es nuevo, llevamos 25 años. ¿Cuál es la desindustrialización europea? No fue del COVID, es mucho anterior, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto? Yo creo que hay una maniobra de distracción enorme, una maniobra mediático internacional que no nos sitúa en los auténticos problemas. Por eso, cuando decimos, ¿cuál es la crisis de la democracia? ¿Qué tienen que ver los medios? Yo digo, hay que democratizar los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden estar en manos de 4 grupos mundiales, no pueden estar en manos de 4 gobiernos que colonizan los medios públicos, no pueden estar en los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, tienen que estar con la gente. Y entonces no pase lo que está pasando ahora, que hay una brecha enorme entre lo que la gente joven consume de medios y las noticias. Y nosotros mismos, es que yo creo que hay una especie de llamada de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental de los jóvenes. Hay un creciente malestar de todos sobre la adrenalina que intentan inyectar los medios de comunicación. Hombre, necesitamos un mundo más sereno, porque si no vamos al populismo, ¿eh? Sí, bueno, antes lo decías tú, Nico, el hecho de que el Tribunal Supremo le haya anulado las órdenes presidenciales es que las instituciones funcionan. En ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer un poco un paralelismo. ¿Qué nos pasa aquí con el Poder Judicial? Es que podemos pensar en que ejercite su papel de guardián como hace el Tribunal Supremo Americano, del cual podemos disentir o podemos pensar que tiene una composición A, una composición B, pero que no se le discute el rigor y no se le discute la autoridad. ¿Estamos en una situación similar o estamos en otro plano? ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, yo lo decía al principio de mi intervención, es la gran diferencia entre un país como el nuestro, con una historia que decía Amílcar Castro, no canónica, y un país con sólidas instituciones democráticas. En el momento de más poder, en el momento culminante del poder de Roosevelt, a Roosevelt le modifican 2 o 3 normas el Tribunal Supremo. Roosevelt, en ese momento de máximo poder, intenta cambiar el Tribunal Supremo. Y Roosevelt fracasa en el intento de cambio y de manipulación del Tribunal Supremo de Estados Unidos. 10 años después, Perón está en la misma situación y tiene el mismo problema. Y sí logra cambiar el Tribunal Supremo de Argentina. La situación de Estados Unidos es la que es y la de Argentina, lamentablemente, es la que es. Las instituciones tienen que ser fuertes y estar por encima de los políticos, más en épocas de crisis, cuando todo se desbarata, cuando no se comprende casi nada, cuando muchas de las cosas que decimos son inevitables, porque, perdona, los partidos políticos de los años 60, los años 40, del siglo pasado, han desaparecido. Aquello que se podía decir en el gran SPD, aquel partido, el Partido Laborista Europeo, desde el bautizo a la sepultura, eso es imposible.
Eso ha desaparecido porque aquellos partidos en el centro izquierda y en el centro derecha eran partidos de masa y representaban intereses coherentes, porque la sociedad tenía una división, pero intereses coherentes en esa división. Hoy la revolución tecnológica, pero eso no son los malvados medios de comunicación, ni los malvados políticos, ni nadie. La revolución tecnológica ha puesto en cuestión la homogeneidad de las sociedades. Y hoy no podemos hablar de partidos de masas porque no hay masas detrás de los partidos, porque los grupos se dividen mucho más de la homogeneidad que tenían pues, el centro izquierda y el centro derecha en el pasado. Y eso hace que los partidos tengan que reflexionar sobre cuál será su papel en el futuro. En España, por lo que me decían, es que yo, como no creo que esté consolidada las instituciones en este país, el esfuerzo suplementario que se tiene que pedir a los líderes políticos es la responsabilidad y el acuerdo. Si nos quitáramos la crisis actual, en los años 90 del siglo pasado, que en Francia no hubiera acuerdos en la política diaria no era importante. Pero en España, con la historia que teníamos, el acuerdo entre el centro derecha y el centro izquierda era imprescindible. En Gran Bretaña, decía el politólogo, un intelectual británico de principios del siglo XVIII, podemos discutir sobre todo porque estamos de acuerdo en lo fundamental. Claro, estos son países con una tradición democrática de larga data que han consolidado instituciones poderosas que no sabemos si podrán soportar la crisis en la que estamos viviendo, pero que tienen más capacidad que nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, a mi juicio, las pretensiones del Ministerio de Justicia, no ya las declaraciones del Ministro de Justicia sobre un juez determinado, que son rechazables por el tono y por el origen, que es el Ministerio de Justicia, sino las pretensiones que ha tenido el Ministro de Justicia de modificar el sistema judicial, es una demostración evidente del intento del gobierno de controlar la justicia a su favor. Porque si en vez de ser el juez instructor el que instruye, es el fiscal y el fiscal es nombrado como es nombrado, resulta que el que instruye es el fiscal a las órdenes del gobierno. Y la mayoría de las ocasiones no sucederá nada porque el gobierno no se jugará absolutamente nada, pero cuando tenga que instruir algún asunto relevante que condicione la vida del gobierno, entonces el gobierno intervendrá. Y esto es lo que pasa en los países que no tienen una solidez democrática. Estamos viendo cómo el fiscal general, García Ortiz, tiene esperanzas de que la resolución del Tribunal Supremo sea reconsiderada en el Tribunal Constitucional, porque de ninguna manera Conde Pumpido, que puede ser jurista, no como Puente, puede ser jurista, sin embargo es un jurista que está al servicio en este caso del gobierno, y no es como los juristas estadounidenses que teniendo ideología, porque la tienen, y en este caso además una ideología conservadora, tienen un criterio sobre todo jurídico sobre las cuestiones que les llegan a ellos, y así siguen rechazando posiciones del propio presidente de Estados Unidos que les acaba de poner hace 3 meses. Pero nosotros sabemos sobre cada cuestión cómo reaccionarán los miembros del Tribunal Constitucional propuestos por el ala progresista, por el ala conservadora, da igual. Esas son nuestras grandes tragedias. Pero, sí, si me permite, Teresa. Sí, claro, perdóname. No, yo no voy a decir que estoy en contra de lo que dices, sino voy a intentar complementar. Una de las primeras visitas que yo tuve cuando estuve de presidente de la televisión española fueron el embajador francés y el alemán. Y hablando un poco les pregunté, bueno, ¿ustedes cómo ven en sus países España? Me dijeron los dos, pues España es que no se cree la posición que tiene. Cuando tú dices, nuestras instituciones no son democráticas. No he dicho eso, no. Pero no tienen consolidada democracia como otros países. Perdón, Vamos a ver. Alemania tiene una tradición democrática discutible después de la Segunda Guerra Mundial.
¿vale? Muchos de los nazis se reincorporaron sin ninguna depuración al sistema judicial, al sistema institucional y allí, digamos, no se hizo una limpieza como ahora algunos piden en el Francia vivió unos fusilamientos tras la Segunda Guerra Mundial, una crisis que algunos historiadores han llamado casi como una guerra civil. Si pensamos cuál es la fuerza de las instituciones democráticas en Italia, yo por lo menos hablo de los medios de comunicación, el sistema, si aquí hay duopolio, en Italia hay monopolio de Berlusconi, ahora de los hijos de Berlusconi. Es decir, y en casi todos los países europeos ha habido sus más y sus menos. Yo creo que hacer una apuesta por confiar en que el Consejo del Poder Judicial en nuestro país, después de la última elección, hace nada ha defendido al juez de instrucción Peinado. Los jueces de instrucción de Madrid han defendido la instrucción. Yo no sé si es buena o mala, eso corresponde a vosotros más, pero quiero decir, confiemos en que los miembros del Tribunal Constitucional no estén alineados con una decisión o llevan una camiseta del partido. Seguramente, si les concedemos la libertad de elegir, o sea, el crédito a que su elección sea racional, sean de un lado o sean de otro, no podemos decir ya está predeterminado, porque esa profecía de autocumplimiento que es ustedes van a decidir según quién los nombró o según quién les puso la camiseta, me parece que destruye mucho. Lo malo es que tenemos una línea de 7-5 desde el primer momento en que este tribunal fue elegido. Claro, y además pues con etiqueta política, ¿no? Los progresistas y los se las llamaba conservadores, ahora ya son los fachas, ¿no? Pero era eso. Claro, si de vez en cuando viéramos que el partido terminaba diferente, tendríamos un poquito más de confianza en la cosa. En algún caso se ha visto. Muy pocos, O sea, muy pocos. La inmensa mayoría es 7-5, 7-5, 7-5. Porque claro... Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero al revés. O sea, tú ves que hay ministros en el gobierno que dicen que todos los jueces están a favor de la derecha y que son fachas. Sí, pero bueno, y que hay una gran parte de la izquierda que piensa que el Poder Judicial son hijos de jueces, que son... No. Pero yo es que iba a ir a los mismos jueces. Si el primer día que en algún medio de comunicación se le hubiera puesto la etiqueta de progresista o conservador a un juez, a ese le hubiera caído el pelo, no al juez, sino al que lo hubiera etiquetado, Totalmente de acuerdo. Hubiéramos acabado con la historia. Totalmente de acuerdo. Aparte de las etiquetas, en Estados Unidos no hay ningún problema en hablar de los jueces conservadores del Tribunal Supremo. Pero han decidido en el tema de la inmigración varias veces en contra de Trump. Es verdad que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es no sujetarnos a las consignas ni a los clichés que nos dan, ¿no? Bueno, vamos a ver, los jueces de instrucción han salido a defender a Peinado, pero es que los jueces de instrucción no tenían que salir a defender a Peinado. El problema es que se tiene que hacer una excepción para que sea lo normal. Segundo, el Tribunal Constitucional a veces es que puede pasar una cosa y la otra. No, sí. Pero vamos a la cuestión fundamental, a la fundamental. Y a mí, yo no conozco a ninguno. Y si tengo que tener alguna querencia, podría ser por algunos de los que llaman progresistas, pero no conozco a ninguno. Vamos a ver. Durante 40 años, desde que se aprobó la Constitución española, todos, sin ningún matiz, excepto ETA y los nacionalistas, que no sabíamos lo que pensaban, considerábamos que dentro de la Constitución no cabía una amnistía. Todos. No hubo nunca una discusión sobre esta cuestión desde que se discutió antes de aprobar la Constitución. Nadie ponía en duda. Hubo una amnistía germinal que dio por origen este sistema. Y ya no puede haber
otra amnistía. Nadie lo discutió. Ni Felipe González, ni Alfonso Guerra, ni Aznar, ni la derecha, ni la izquierda, ni García de Enterría, ni el contrario a García de Enterría. No sé quién sería. García Pelayo. García Pelayo. Nadie discutía eso. Pedro Sánchez necesita los votos de los nacionalistas y de repente lo que no era constitucional se convierte en constitucional. Y gente de un prestigio extraordinario y de una solvencia moral extraordinaria y de un nivel profesional también magnífico, Virgilio Zapatero, pues sigue diciendo como jurista que sigue siendo inconstitucional lo que era inconstitucional cuando no necesitaban los votos de los independentistas. Y dice una cosa muy bonita, que dijo en aquella ocasión en la que estuvo, dice, claro, se entiende muy bien que cuando en el metro dicen que no pueden entrar perros que pesen más de 4 kilos, no permite que entren elefantes, porque no son perros. Se interpreta que es lo razonable de la norma, y se interpreta en la norma cómo se consiguió la norma después de la discusión, y se rechazó contundentemente la posibilidad de una amnistía en los debates previos. Pues resulta que es necesario para el presidente del gobierno la amnistía. Y por lo tanto es constitucional. No. Perdona. Por lo tanto, no. Sí, no, por lo tanto es constitucional. Para Pedro Sánchez, digo, ya hace la ley, hasta el punto que la hace la ley. Y el Tribunal Constitucional verifica por esa división 7-5 que es constitucional. Entonces lo primero que tienes que hacer es poner en duda la independencia de los 7 que hasta entonces no habían hablado nunca de la amnistía y ahora consideran que es constitucional. Vamos a animar a la tertulia. Es constitucional aquello que el Tribunal Constitucional reconoce como tal. Lo diga Pedro Sánchez o el porquero del filósofo de todo. Sí, o sea, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncia, no es constitucional. O sea, es decir, el presidente del gobierno puede tener su opinión, puede tener su acción, etcétera, etcétera. Ahora, supongamos que el Tribunal Constitucional, sobre cualquier otra cosa, vamos a pensar una cosa más sencilla. Un árbitro de fútbol. Un árbitro de fútbol marca un penalti, ha consultado el VAR y acaba siendo penalti, y decide que es penalti. Y entonces, te quedan 2 opciones. O respetas el resultado o te lanzas al monte. Yo creo que con todo a pesar de todo, el Estado de Derecho supone que aunque haya una resolución de un tribunal, de un constitucional, hay que acatarla, hay que respetarla y discutirla, todo lo que quieras. Vamos a discutirlo. Impugnarla. Puedes hacerlo. Bueno, impugnarla al Tribunal Superior si lo hay, a donde sea. Pero empecinarse, porque para mí es un empecinamiento. Y no lo digo por lo que tú estás diciendo, ni muchísimo menos, sino por el otro lado. Que yo he sido presidente de la Televisión Española y según Pablo Iglesias era un facha de entrada. Mire usted, si usted me puede categorizar de facha, pero yo he actuado con independencia. Y cuando tú has dicho una cosa que me parece excesiva, deberíamos prohibir etiquetar a la gente, porque es que cuando los etiquetas A, B o C, les estás cercenando su libertad de acción. Yo creo que aquí no sé quién ganará el partido, que va a pitar el árbitro, etcétera, pero estoy seguro de que no va a pasar nada grave, porque este país sabe resistir cualquier envidia. Ha pasado una cosa más seria, que ha sido la secesión en Cataluña. Eso sí que no estaba previsto y no ha sucedido. Y no ha sucedido. ¿Que puede volver a suceder? Que puede haber un proceso. Pues ¿por qué no? La democracia se gana día a día, con el debate, con la lucha, con la participación. No podemos dormirnos. No hay nada que se pueda blindar. Cuando yo oigo a los políticos decir, vamos a blindar, ¿que va a blindar usted? Si es que lo único que nos puede blindar es una democracia activa, una ciudadanía que defiende sus derechos, una buena voluntad y buena fe entre la gente y más libertad. Yo creo que eso es lo importante. Porque cuando dicen, vamos a blindar la voto, hombre, no, reconocerá usted que cuando venga una otra mayoría podrá desblindar lo que usted ha intentado blindar, ¿no? Porque si no, no avanzamos. Bueno, pues reconocer eso es, pues el árbitro pita a veces a favor o en contra, pero no lo voy a calificar por lo que pite o por lo que pueda pitar. Bueno, afortunadamente en estos momentos, en esta época, que ya viene de atrás, ¿no? Tenemos
otra cobertura. Estamos en Europa. Sí. Entonces, esto nos sitúa también ante otro plano en el debate sobre la democracia, el Estado de Derecho y las reformas institucionales. La Unión Europea también precisa de reformas institucionales. Llevamos tiempo analizando los tratados, ver en qué se necesitaría reformarlos. Se hizo recientemente, bueno, la pandemia lo desdibujó mucho, la conferencia sobre el futuro de Europa, que todavía estamos esperando que se empiecen a poner en práctica las conclusiones. Y claro, eso nos introduce otro elemento en los pesos y contrapesos. Es que resulta que nosotros estamos en una Europa que nos condiciona en muchas políticas, pero da la impresión en estos momentos de que a este gobierno Europa no le condiciona o que no estemos en Europa. Me refiero a políticas concretas muy discutidas hoy en día, en donde estamos de alguna manera pues en el filo de la navaja de si la Unión Europea las puede aceptar o no las puede aceptar. Hasta ahora nos ha ido muy bien. El tema de la amnistía que decías, Sociedad Civil Catalana la ha recurrido de Europa. Se presentó el recurso a la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estamos esperando sentencia. Afortunadamente, eso nos va a condicionar. Ahí sí que después ya no tendremos nada más a lo que acudir. Pero sí que tendremos ahí un algo que nos va a permitir o volver sobre nuestros pasos o avanzar. Vamos a ver el qué, porque no conocemos el sentido de la sentencia que pueda venir. Pero El yo tema acepto, migratorio. claro, El tema yo migratorio. la diferencia que tengo con otros es que yo la resolución del Tribunal Constitucional, con la que no estoy de acuerdo, ni estaré, pero desde un punto de vista racional, Sí. yo la acato disciplinadamente, como otras muchas, Sí. sin ningún problema. Además, seguiré pensando que este país es un país que merece la pena y que merece la pena seguir todos los días defendiendo la democracia y las instituciones. Claro que sí. Yo en esto no tengo ninguna cuestión. Para lo único que pongo un cierto... Bueno, yo sí lo debatiré y diré que es inadmisible que el día 11 de diciembre todo el PSOE, desde un punto de vista político, digo, todo el PSOE creyera que la ley de amnistía era inconstitucional y que el 12 de diciembre todo el PSOE creyera que era constitucional. Bueno, pues puede ser que cambien de un día para otro la mitad, o puede ser que cambien 3/4, pero que cambien todos. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que han sustituido las escuelas de claro, formación por los gabinetes de comunicación. efectivamente. Pero sí quiero dejar una cosa clara. Aquí sucedió algo grave, la secesión, y se solucionó. Por cierto, a mi juicio, las fuerzas de seguridad y los jueces. El juicio del Tribunal Supremo con Marchena presidiéndolo fue impecable. Por cierto, que ese juicio que esperaba mucha gente que fuera como el proceso de Burgos de los trabucaides jueces militares de Franco, vimos a unos jueces sutiles, inteligentes, tan barrocos muchas veces como los abogados defendiendo la ley y creando ensoñaciones. Claro, y siendo relativamente suaves en algunas cosas. Yo tengo que decir que a Marchena le defendí siempre porque estuvo en Deusto en la época que estuve. Aprovechamos de forma distinta el derecho, pero estuvo ahí. Quiero decir, a ese secesionismo lo derrotó el proceso y las fuerzas de seguridad que tuvieron que atracar aquí por el Y la gente, ¿eh? Que tuvieron que atacar aquí por el Bien, que nadie dude que eso sí tiene consecuencias. No en el sentido objetivo de que vuelvan a repetir, pero nada más que se terminen las elecciones autonómicas andaluzas, habrá una discusión sobre la financiación autonómica que establecerá una jerarquización de la financiación que establecerá autonomías de segunda y de primera. Tengo que decir que yo soy de las de primera, porque el concierto y el cupo, pero en cualquier caso se establecerá y eso es causa inevitable de una situación política que se puede definir porque los que fueron derrotados en el proceso han ganado en la política española. Bueno, claro, evidentemente. ¿Te acuerdas que antes de las elecciones catalanas lanzamos un manifiesto
Sí, sí. varias personas, tú y yo y otros 4 más, lo encabezábamos, en el que decíamos, cuidado con lo que se vota, porque al final va a resultar que no querremos votar nacionalismo y estaremos votando nacionalismo, si no pensamos realmente en qué hay detrás de las políticas que están haciendo los partidos que se presentan. Claro, esto ahí es un problema muy grave, porque tienes toda la razón, ha sido la política catalana la que ha condicionado todo esto, porque tampoco se hubiera hecho el pacto con Bildu sin el previo condicionante con la política catalana, aparte de que partidos de aquí de Cataluña siempre han dado de la mano de los vascos. Esto aquí lo conocemos muy bien, los veíamos juntitos muchísimas veces. Bueno, pues esto no está de alguna manera también deteriorando las instituciones. Claro, mira, vamos a ver. Lo que pasa es que la aritmética tiene muchas circunstancias. Si cambia la aritmética, cambiará. Es decir, ahora hay un gobierno que ha decidido X políticas en función de la aritmética. Que por cierto muchas no le salen, porque la aritmética falla en algunos. Pues cuando cambie digamos, la representación parlamentaria, cambiará la aritmética y cambiarán las cosas. Y hay que admitir, creo que la clave de la democracia es que, creo yo, modestamente, creo que es que la persona asuma, cada cual, en su ámbito, que tiene que ser respetada y que sus derechos y sus deberes son fundamentales. Y que cuando haya circunstancias que deterioren esos derechos, se vayan diciendo más de lo que criticaron. Por ejemplo, los medios audiovisuales en manos del Estado. Pues hombre, cuando hicieron la elección, que había un concurso de mi consejo de administración, que había un concurso profesional, a continuación 2/3 para elegir al consejo de administración, pues estaba mejor que ahora. El cambio que ha impuesto el gobierno en el día de la Dana fue una involución, porque puso la decisión del consejo de administración en manos solo de una mayoría gubernamental. Eso es una involución democrática, desde la derecha, desde la izquierda, y solo los populismos simplistas pueden ver eso como un avance. Esos cambios pequeños en la ley de universidades, que tú lo conoces muy bien porque los dos lo hemos estado viendo, ¿hemos dado algún progreso en la democratización de la universidad en los últimos tiempos? Poquitos, digamos, O sea, siguen funcionando inercias que no se representan. Sí que hemos dado más representación a los estudiantes en alguna ocasión con malos resultados, ¿vale? Y esto está pasando... Porque partimos de una premisa que yo no la veo del todo cierta. La universidad tiene que ser democrática desde ese punto de vista. Yo creo que todas las instituciones deberían ser. Sí, pero es que vamos a ver una cosa, es que... Depende de lo que llamamos... Mira, claro, depende de que llamamos la democracia, ejemplo, que todo tenga que pasar democracia por determinados... No, democracia para mí por determinados niveles de La toma de universidad decisión. tiene que ser libre, no democrática. Claro, democrática Bueno, yo no la veo democrática. No, pero es que una cosa es considerar que la democracia es solo la votación. No, la democracia es la transparencia, el reconocimiento del mérito, que la ciencia tiene un debate que no puede ser gobernado por mayorías. Claro, ahí voy. Ahí voy. Pero en cada ámbito, por ejemplo, la ciencia puede ser, digamos, gobernarse por la racionalidad y el progreso científico, pero al mismo tiempo los objetivos de la tecnología, la inversión que se gasta en ciencia, puede ser participada democráticamente. ¿Por qué vamos a destinar más dinero a armas que a sanidad? ¿Por qué no vamos a invertir más en educación que en show? ¿Por qué no va? Esas decisiones, por ejemplo, tú has dicho, la revolución tecnológica es una decisión de unos cuantos individuos. ¿Por qué vamos a robotizar a favor de unos intereses y no a favor de otros? Esa participación ciudadana, por mí en la democracia, debe llegar hasta todos los sectores de la vida, debe ir de abajo a arriba. ¿Qué está pasando hoy? Que los medios de comunicación, convierten el teatro de los políticos en el asunto en el que nos tiene que gobernar, desde qué hace el adolescente con los padres, cuándo se decide la vida o la muerte, si sales o no sales con alguien, las relaciones sociales. Bueno, pues todo esto yo creo que es una lucha por la libertad, por la responsabilidad y por la igualdad.
Y esa lucha hay que darla en todos los sectores. El sistema político, pues sí, tiene sus más y sus menos y va de mal en peor. Pero se mejorará si nosotros como ciudadanos sabemos reconocer nuestros propios deberes, no cedemos nuestras competencias a otros, reivindicamos nuestros derechos en todos los casos y luchamos por eso. Yo creo que uno de los cuestiones fundamentales que se ha perdido, yo creo que dos, hablando casi como un político profesional, ¿verdad? Que no lo soy, desde hace muchísimos años ya, lo ha sido él más que yo en los últimos años, pero como lo que yo intuía cuando era joven y lo que yo quería ver en los políticos. Y en cierta medida lo que me llevó, la falta de Dios, que me llevó a dejar un poco la política. Primero, la dignidad del cargo. El cargo tiene que darte una responsabilidad suplementaria. Esto lo decía un personaje tan así como Giscard d'Estaing. Pero la dignidad del cargo. Bueno, yo sinceramente pienso que nadie, o muy pocos hoy, dan relleno de dignidad a sus cargos respectivos. Sinceramente lo pienso. Que se les ve como conjuntos vacíos, maniquís, pero no llenan. Decía un día Felipe González, que cuando es malo de verdad, decía uno, hay que diferenciar a los políticos entre los que llenamos el cargo y los que se aprovechan del cargo. Y no me refiero a dinero. Bueno, yo creo que Felipe, Aznar y otros llenaban el cargo. Creo que los actuales no llenan el cargo, sinceramente. Segundo, hay que saber que en democracia es imprescindible renunciar. Un buen dirigente no tiene permitido hacer todo lo que la ley le permite, sino lo que el sentido común le dicta. Porque muchas veces puedes estar al margen de la ley y no hacer nada ilegal, y sin embargo destrozar la convivencia de tu país. Tercero, es mejor una política de acuerdo que una política de confrontación. Cuarto, es imprescindible, y está por encima, la política reformista a la política de saltos. Nosotros solo podemos ir adelante con todo lo que dices tú desde un punto de vista individual, colectivamente, si se reafirman políticas reformistas. Porque las políticas reformistas llevan detrás a la mayoría de la sociedad. Pero para que lleves detrás a la mayoría de la sociedad es imprescindible renunciar a una parte de tu posición. Y si no renuncias a una parte de tu posición, se establece lo que tenemos, políticas de bloque. ¿Sí? Es decir, en la inmigración sabemos que en parte es necesaria. Y sabemos, yo no lo quiero denominar como problema, que es el gran reto de Europa en los próximos decenios. No tiene sentido, y no son los medios de comunicación, no tiene ningún sentido ni democrático que el gobierno apruebe por un decreto de ley la regularización de 500.000 o de los que sean. Esto se tiene que llevar al Congreso de los Diputados a un debate y a través de una ley hacer la regulación conveniente para regularizarnos. ¿Qué se ha hecho? Un decreto. Es que tenemos más decretos en los últimos años que los que ha habido en toda la transición. Y los decretos solo son por necesidad y en momentos muy determinantes. Se está gobernando con decretos. El Parlamento ha perdido su sustancialidad. El Parlamento no hace lo que debería hacer. Y ya lo dijo el presidente, que él gobernaría sin el Claro, Parlamento. entonces, relativizar esto, porque no es una cuestión aritmética, perdóname, no es una cuestión aritmética. Porque los números razonablemente interpretados darían otro gobierno. ¿Por quién iba a pensar que el segundo partido de las elecciones, que sacó un magnífico resultado, el PSOE, el segundo partido, se fuera a negociar con una persona que estaba fuera de la ley, porque él también quería que estuviera fuera de la ley, para que le dieran los diputados para tener mayoría? Es que yo soy apasionado, pero soy moderado, a pesar de todo. Pero lo que es increíble,
el día de las elecciones, la mayoría de los españoles, en vez de ser españoles, son alemanes, pues se van a casa tranquilamente. Es más, la mayoría de los españoles pudieron igual irse a casa aquí tranquilamente aquel día, porque pensaron en una especie, la posibilidad de cualquier clase de pacto entre los dos grandes partidos. Lo que era muy poco probable, imposible, ilógico, irracional, era que se fuera alguien del segundo partido a Waterloo a negociar los votos para que el segundo partido se convirtiera en el partido del gobierno. Es decir, que las cosas que son sorprendentes y son negativamente sorprendentes, tenemos que denunciarlas porque, aunque la aritmética diga que es posible, pues sí, y es legítimo, y ahí está, y no les vas a meter a la cárcel. Pero esto no sucede en Francia, esto no sucede en Alemania por muchos nazistas que estuvieran en la administración, esto no sucede en Austria, esto no sucede en Gran Bretaña, y esto no sucede ni con Trump. Es decir, que... No, sí, sí. Pero con Trump sí, No. perdón, con Trump sí, perdona, ahí me he confundido, porque con Trump tenemos el mismo problema que tenemos aquí. Pero que a Trump se lo denunciamos muy correctamente. Pero- Cuando hablamos del asalto al Capitolio, que les amnistía. Bueno, es lo que hemos hecho nosotros con los del proceso catalán. Y además con la agravante de que aquellos eran unos tipos mal encarados que entraron. Aquí utilizaron las instituciones democráticas a su favor para hacer el pronunciamiento decimonónico. Sin embargo, aquí nos hemos aprovechado de aquella situación y allí le denunciamos por salvaje por amnistiarles, por indultarles. Esa es la situación. Pero sí, contra me había descifrado. No, yo. Gran Bretaña, Brexit, ha sido un bloqueo absoluto de la sociedad en dos. Tú has citado antes el caso de Mélenchon y de Le Pen. Y el Brexit Una sociedad bloqueada, polarizada. Italia, exactamente igual. Alemania, veremos. ¿eh? Hasta ahora están dando un buen ejemplo de colaboración, pero es decir, lo que está sucediendo en casi todo el planeta es que la polarización, que es, digamos, electrificas a una sociedad y los mandas a un polo a unos y a otros, se corresponde con el bloqueo de cualquier iniciativa. Y lo grave de todo esto, que es una teatralización, porque esta polarización viene inducida por la clase política, me gusta llamarle clase, y por la clase mediática, acaba en una polarización emocional. Entonces, aquí lo hemos vivido, y en el País Vasco lo habéis vivido. El procés fue que es que no podías hablar con la gente. Y que de ahí a darse bofetadas hay un paso. Bueno, pues hay que desertificar esa cuestión y creo que podemos hacerlo a base de decir, bueno, mire usted, las elecciones se cobrarán sus resultados. Lo que pueda pasar en Andalucía, pues pasará. No habrá ningún drama. A continuación habrá unas generales y pasará lo que ha de pasar, que es que en una democracia de vez en cuando hay alternancia. Yo estoy en contra de estos que dicen, ¿y qué hace la sociedad? La sociedad no tiene que hacer nada hasta el día de las elecciones. Bueno, tiene que seguir apostando En su ámbito Si no hay individual. alternancia, Y luego no hay votar. democracia. Si no hay alternancia, no hay democracia. democracia. Como si no hay Estado de Derecho, no hay. De ahí el... ¿Qué ha habido en esta época? Pues hombre, yo estaba, mira, cuando empezó Chávez, que estaba en la cárcel, estaba yo haciendo para la UNESCO, para la COPRE, se constituyó con apoyo de la UNESCO para reformar el Estado. Y allí cometió el presidente de turno, que ya era su segundo, el error de sacar a Chávez de la cárcel. Sí, señor. Ese fue un error histórico. Lo sacó y en estos lodos estamos. Y a partir de ahí, el populismo español que todos conocemos y que todos identificamos muy bien, cogió como figura intelectual a Carl Schmitt, que tú lo conoces muchísimo mejor que yo. Carl Schmitt era el jurista de cabecera de los nazis y el jurista de cabecera del instituto, no sé, me acuerdo cómo se llamaba, el CSIC del momento español. Instituto de Falange. Estudios Políticos. Exactamente. Venía aquí porque tenía una hija y les asesoraba y se convirtió en una figura. Y que de pronto, desde una izquierda, pasado por Chantal Mouffe y Laclau, te consagren en usted no es adversario mío, es enemigo. Y con usted no puedo ni comer. Esa es una barbaridad que lamentablemente
no es solo española, porque ha calado en Melenchón, Melenchón acá, está calando en muchas partes. Pero eso, ahora, en la suma de lo que es de las votaciones se está viendo, es cero. O sea, cuando analizamos el resultado electoral de este populismo, que además es mediático, porque yo recuerdo nada más perder las elecciones en Madrid Pablo Iglesias, nada más perder las elecciones en la Iglesia, porque quiso quitar a Mónica García, tuvo un resultado desastroso. Lo que era su ilusión no era ser empresario, como lo es ahora de hostelería, sino ser tertuliano. Ese era su objetivo. Cuando la política se convierte en eso, en que tu gran gloria es ser tertuliano, bueno, hay también ex líderes del partido, no digo por qué, que se consagran a base de estar, hombre, algo, como decía Tony Judd, va mal. Pero la población es sabia, el tiempo cambia las cosas, y si mantenemos la calma y no nos echamos al monte, el monte cambiará. España no tiene por qué sentirse peor que otros países, yo lo he dicho al principio, y he hablado del resto, hasta el punto que en España no estamos en la situación de Francia, no tenemos que elegir entre Le Pen y Mélenchon, tenemos más posibilidades. En España está sucediendo algo anormal, que el centro derecha se mantenga con una posición muy firme ante las embestidas de la extrema izquierda y del populismo. Eso no está sucediendo en otras partes y en política eso es una ventaja en relación con otros países. Y siempre podrá haber, por lo que ha pasado en Alemania, una entente que impida que los extremos de un lado y de otro se cuelen. Yo recuerdo una comida con Alfonso Guerra y él defendía, tú lo sabes bien, que nuestra Constitución solo funciona bien con consenso, porque ya fue elaborada con consenso. Eso, en el fondo, eso no es una ideología, eso es una metodología, el consenso. Y hay que aplicarlo en los distintos ámbitos, en cada uno según determinados indicadores. Entonces, en el momento en que se ha querido cuestionar, incluso con pretensiones intelectuales, esa metodología del consenso, es cuando nos hemos visto desbordados por los populismos y por toda esta serie de tendencias que nos están, de alguna manera, machacando. ¿Cómo podríamos recuperar esta lógica de la metodología del consenso? Vamos a ver, que seguro que eres mucho más optimista que yo. O sea, que le dejamos terminar a él y que dé el mensaje optimista. Yo hablaré de lo que creo que es la realidad. Yo creo que vamos a pasar, como otros países, serias dificultades. No creo que a corto plazo tengamos posibilidad de hacer grandes acuerdos como los hicimos antaño. Sinceramente pienso que en el futuro va a seguir predominando una política de conflicto, que yo espero que siga siendo pacífica y tranquila. Y como ustedes me han invitado, yo tengo la obligación de decirles lo que pienso, para ser honrado y marcharme con tranquilidad, aunque ninguno de ustedes esté de acuerdo con lo que yo digo. A mi juicio, los próximos años van a estar definidos por esta estrategia, que es lo que yo pienso. Pedro Sánchez sabe que va a perder las elecciones. Esto lo sabe desde hace tiempo. Y quiere seguir siendo secretario general de los socialistas en la oposición. Y está haciendo toda la estrategia en base a mantener esa posición en la oposición. Y para eso requiere que el Partido Popular saque el menor número de diputados y que Vox saque el mayor número de diputados. Eso le garantiza a él una posición preeminente en la oposición y una situación que podría ser efímera para que gobierne en la próxima legislatura. Como yo creo que esto es así, y por eso ha venido desarrollando lo que ha venido desarrollando el presidente del gobierno, como lo creo no tengo más derecho que más no tengo otra cosa que decirlo, en el futuro próximo las políticas de acuerdo serán muy difíciles y muy complicadas. Por eso, no me voy a quedar solo con el PSOE, al PP le tengo que decir que se equivoca gravemente si piensa que el futuro solo pasa por las siglas del PP. Ellos son el partido, ellos son sólidos, ellos tendrán que responsabilizarse con lo que los ciudadanos les den
pero el futuro próximo es un futuro que sobrepasa la responsabilidad de las siglas, aun de las siglas sistémicas en este momento, como puedan ser las del Partido Popular y las del Partido Socialista. Eso lo tienen que saber ellos también, porque el futuro, si no, será un futuro de incremento de la tensión entre nosotros. El PP tendrá la responsabilidad de mirar mucho más allá de sus siglas. ¿Serán capaces? Pues no lo sé. Y veremos además si al final se cumple lo que yo digo y tienen esa responsabilidad. Igual ni la tienen. Pedro Sánchez ayer dijo en el intermedio, un programa apropiado, que no iban a tener esa responsabilidad de los del PP porque él iba a seguir en la Moncloa, con lo cual lo que digo yo no tiene mucho sentido. Pero a mi juicio, por ahí va el futuro próximo. Y les diré, para lo que se refiere a la vida, lo he dicho hace poco en el debate, pero lo digo aquí, que no se confundan los de Junts y los del PNV. La alianza de hierro de Pedro Sánchez es con Bildu y con RC. Es una Y. Y alrededor de esa Y se pueden ir sumando otros sumando. Pero lo fundamental del acuerdo es ese. Bildu, RC. Y luego los que vengan, que si vienen, bienvenidos sean como se viene esta legislatura. Ah. Bueno, yo no es que sea más autoridad, yo creo que el conflicto geoestratégico es tan grave que nos va a forzar al mismo, a toda Europa y nosotros mismos. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a tener una inflación galopante de aquí a finales de año muy notable, porque la vivienda se va a seguir disparando, porque no es solamente que suba la inflación, sino que vamos a tener problemas de abastecimiento, ¿vale? Si no hay un milagro, lo más previsible es esto. Luego, claro, la tensión entre Estados Unidos y China va a ir creciendo, porque una cosa es que el estrecho de Hormuz se cierre un tiempo y otra que Asia se quede sin abastecimiento, como está sucediendo ya en algunos países asiáticos. Ante eso, ¿qué hace Europa? Bueno, puede ser que Le Pen se enfrente a Mélenchon, pero puede ser que haya, por ejemplo, Dominique de Le Pen, que vosotros os acordáis que era el ministro de Exteriores, está lanzando una opción diferente, que dirán, pues este era de Giscard o de la derecha. No, lo era de Chirac. Pero está apostando por un entendimiento ciudadano más amplio. Puede ser que Glucksmann, que es un hijo de un filósofo, sí, pues a lo mejor, que tuvo muy buenos resultados, habrá una vía que fuerce a un Mélenchon y a un Le Pen a decir, hombre, bueno, que fuerce a la ciudadanía, a decir, por este bloqueo no vamos a ninguna parte. Eso deseamos todos. Ayer vi cómo Meloni defendía al Papa, pero lo más significativo es como la que era dirigente de la oposición defendió la dignidad del cargo de Meloni, porque si atacan al presidente de mi gobierno me atacan a mí. Absolutamente de acuerdo contigo. Totalmente. Y con Teresa cuando dice metodología de consenso. Pues claro, por Dios, porque la democracia es dialogar. 1. 2. Las grandes cuestiones de Estado, política internacional, no se pueden tomar autónomamente. Hay que consultar a la oposición, hay que pedirles criterio, lo mismo que con la migración, lo mismo que con infinidad de leyes, lo mismo que con los cambios constitucionales. Si esto se mantiene, esto será así tarde o temprano, por muchas cábalas que hagan los dirigentes y los directivos de los partidos políticos, porque la gente ya sabe que eso es un teatro, que después viene la realidad. Mi hijo tiene piso o no tiene piso. Mi hija que ha estudiado máster en todo el mundo tiene trabajo o no tiene trabajo. En el barrio hay más seguridad o menos seguridad. Yo creo que este tipo de agenda, que es la que tenemos nosotros, se resume en una película que vi el otro día de Sorrentino. No sé si la han visto, Gracia, ¿no? Bueno, es una metáfora estupenda del poder. Es un presidente italiano, jurista, se recomiendan todos los juristas, que toma decisiones lentas, meditadas, acorde con derecho, con el tema de la eutanasia, etc., que al final se retira y se reencuentra con la amiga de... Bueno, no es el spoiler, pero que dice una frase. Hay un momento en que nosotros tutorizamos a nuestros hijos. Y un momento que tenemos que hacer lo que nuestros hijos vayan haciendo.
Y ese relevo, yo creo que tenemos que darlo con normalidad. Porque la sabiduría que tenemos los mayores, los que hemos sufrido crisis, los que hemos sufrido instituciones, es lo que puede catalizar la energía de la gente. Lo que no podemos es, tú lo has dicho muy bien, Nicolás, es ir fragmentando a la sociedad, aislándola y haciéndonos todos unos distantes desconocidos. Navegamos solos, pero estamos juntos. Pero es una falsedad. Nos sentimos totalmente inseguros, tristes y sin esperanza. Yo creo que la política debería reconvertirse para dar esperanza. Es como decía Pascal sobre Dios. ¿Existe o no existe? No lo sabemos. Pero yo apuesto porque existe. Porque es que si no apuesto porque existe, se nos derrumba todo en la democracia. Si tú no apuestas porque los conflictos, los enfrentamientos, las luchas, las irregularidades, hasta las maldades, al final hacen un conjunto que nos salva a todos. Yo creo que esto es clave. Bueno, abriríamos el turno del público para que se puedan preguntar las cosas que cada uno quiera plantear. Bueno, buenas tardes y en primer lugar agradecerles su presencia y lo que nos están aportando con su conversación. Mire, yo empezaré diciendo que, vamos a ver, como ciudadano me encuentro que ¿a dónde voy? Como cualquiera. Y para dónde voy tengo que saber dónde estoy y sobre todo de dónde vengo. ¿Y por qué digo esto? Yo he tenido el placer, señora Freixas, de ser alumno suyo. ¿Sí? Lo que pasa no directamente, Miguel Ángel Aparicio era el que... Pues entonces allí, en segundo de carrera, me enseñaron ustedes a distinguir lo que era política y derecho constitucional. Pero veo que la mayoría de nuestros políticos, que una cosa ignoran, porque una cosa es ejercer la política, que para eso están, pero olvidan que por lo que están ahí es porque hay una norma suprema del derecho, que es la Constitución. Y entonces en la Constitución, el primero ya, resumiendo un poco lo que han hablado ustedes, dice Estado social, democrático y de derecho. Social, hoy en día podemos decir que casi es un eufemismo. Democrático, una de las representaciones democráticas, que puede ser en el pluralismo político, hay pluralismo político, hay democracia dentro de los partidos y engloba a todos. Luego la mayor representación de nuestra democracia es el Parlamento. ¿Representa a alguien? ¿O es un mercado? Después me voy a lo de derecho. Resulta que el derecho, volviendo, tenemos el titular de justicia que se permite pretender cambiar las normas y encima criticar lo que se está haciendo y, como ha dicho usted muy bien, señor Castro, las sentencias son para respetarlas, luego se discutirán, pero aquí no se discute, aquí todo lo que no va a favor mío. Y luego tenemos el que tiene que ser garante de que eso funcione, es el Tribunal Constitucional. Y resulta que más que garante, resulta que está, pues desgraciadamente, está totalmente politizado. Es decir, puesto a dedo. Entonces, vuelvo a eso, no quiero encenderme más. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué me espera? Muchas gracias. Buenas tardes. También me sumo al agradecimiento de la charla que nos han ofrecido esta tarde. Me gustaría preguntarles a los dos intervinientes una
cuestión a cada uno. El señor Redondo se ha presentado al principio como que no era un antisanchista y sin embargo toda la tarde ha estado haciendo una enmienda a la totalidad de Pedro Sánchez y su gobierno. Entonces me gustaría que matizara ese antisanchismo o no antisanchismo, ¿no? Eso por una parte, si quiere, si va bien, evidentemente. El señor Pérez Tornero, por una parte, también ha empezado su intervención haciendo esa distinción entre lo que es la representación política y lo que es la realidad, que no se corresponde una con la otra, ¿no? Lo que vimos en las televisiones, en los medios, en el mismo Parlamento, esa farsa fantástica, que luego no cala en la población. Sin embargo, ustedes mismos han dicho que sí que cala, que en el fondo cala, la polarización cala, igual que caló ese ambiente en el procés, que vivimos tanto aquí en Cataluña. Y por otra parte, me ha engañado esto del procés, porque lo del procés, que lo han considerado ustedes como un éxito de la justicia, reconociendo el gran trabajo que hizo el juez Marchena y todo el Tribunal Supremo. Sin embargo, eso es una visión de unos cuantos, de una mitad de la sociedad catalana y de una parte quizá de la sociedad española, puesto que los independentistas siguen pensando que ha sido una farsa ese Tribunal Supremo y siguen pensando que todo eso no está nada bien y que el procés, en el fondo, sigue latiendo para una nueva ocasión o para lo que sea. Por lo tanto, no están del todo derrotados, que no se ha derrotado propiamente, ¿no? Bueno, no me extiendo más tampoco, porque si no... Buenas tardes, buena tarde. Yo sobre todo quería dirigirme al señor Nicolás Redondo. Yo soy vizcaíno, igual que usted, ¿no? Y coincidíamos mucho en la Plaza San José de Bilbao. No, entonces, pero ahora visita aquí en Cataluña. Entonces le quería hacer una pregunta sobre la regeneración democrática, porque yo voy mucho a nuestra tierra, al País Vasco. Y entonces, claro, la regeneración democrática, un poco en línea con lo que ha dicho el señor Pérez Tornero de la cultura y la educación, porque yo veo que se ha olvidado totalmente lo que pasó en nuestra tierra. O sea, las nuevas generaciones no saben exactamente lo que pasó. Parece que fue una cosa del siglo XIX, nuestras famosas guerras carlistas, ¿no? Y ya no se habla nada de ello. Entonces, ¿cómo se puede dar ahora la regeneración democrática cuando además nuestra tierra sigue en los 2 millones de habitantes? No, España pasa de 36 a 58, creo que somos ahora, y el País Vasco sigue en 2 millones. Exactamente. Y claro, me preocupa... ¿Se olvidó todo? ¿A qué se refiere? Se olvidó todo cuando los constitucionalistas en las mesas electorales nos ponían separados con 2 sillas del resto de los otros partidos políticos. Y eso lo hemos vivido. Somos de la misma edad. No, en la universidad nos llamaban Rodesia, porque estábamos rodeados, decían, de nacionalistas. Y es una cosa que... bueno, no se puede entender desde un punto de vista democrático. Entonces, era eso, el tema de la regeneración democrática con los valores actuales, ¿cómo se puede conseguir? A ver, tenemos 3 preguntas, las responden y después continuaremos. Bueno, rápidamente. Bueno, he hablado de Sánchez porque estamos con un modelo de Sánchez, pero yo me fui de la política por discrepancias con José Luis Rodríguez Zapatero, porque consideraba que empezaba a hacer una política en aspectos fundamentales que estaban lejanos al consenso. Es decir, diré la verdad, en realidad me fui de la política porque la política de consenso que yo propuse fue una política de consenso que tergiversaron y manipularon desde el Partido Socialista con José Luis Zapatero, que era la siguiente que casi me han preguntado, que era lo del País Vasco. Yo recuerdo que propuse, defendí y se aprobó en el PSOE y luego el Gobierno de España el Pacto Terrorista y por la Libertad. El Pacto Terrorista y por las Libertades implicaba que el Partido Socialista y el Partido Popular, en cuestiones fundamentales, para poder discutir de todo lo demás, se ponían de acuerdo, sin una idea previa de cuál era el acuerdo, ni del PP ni del PSOE, un acuerdo.
en aquel caso era que sepa ETA que gobierne, la política antiterrorista será la misma. Y que eso implicaba que todo el proceso de negociación, de disolución de la banda terrorista, que ya sabíamos todos, el PP y nosotros, que estaba finalizando, porque lo sabíamos desde el gobierno del Partido Popular, se hiciera conjuntamente y que no hubiera acuerdos con los nacionalistas, aunque fueran los catalanes, que aislaran al Partido Popular que le necesitábamos para la cuestión del PP, la cuestión de ETA. Es decir, yo defiendo hoy, porque era Carlos de Sánchez, lo que defendía y motivó mi salida del partido, de la política. Por eso digo que no quiero que se reduzca mi epitafio a que soy antisanchista. No, yo pienso en una España que esté orgullosa de su historia, con sus blancos y oscuros, en una España fuerte, en una España que no esté claudicando ante las tensiones de la periferia, en una España que tenga unas instituciones sólidas, que las respetemos todos aunque no nos complazcan. Y como eso creo que solo se puede hacer, más que en otros países, es necesario que se haga desde el acuerdo entre los dos grandes partidos, pues ahora me toca criticar al Partido Socialista de Pedro Sánchez, pero no porque sea antisanchista, sino porque es lo que yo pienso, porque es lo que yo siento, porque es lo que vi que era necesario en el País Vasco y lo vi de una forma intuitiva y luego lo he racionalizado. Y me parece que es el buen camino, no el buen camino. Para un país como España, con un siglo XVIII y XIX como el que ha tenido, es el camino imprescindible para progresar. Lo he dicho antes y lo quiero enfatizar. España tiene solución con políticas reformistas, y políticas reformistas son aquellas que requieren mucho apoyo detrás. Y para tener mucho apoyo detrás tienes que dejarte pelos en la gatera ideológicos y sectarios. Bien, esa es, por eso decía que no es antisanchista, seré anti quien defienda más el conflicto en cuestiones fundamentales, y lo demás no me importa, que el acuerdo. Segundo, es que tampoco, él es tan optimista que me fastidia, pero es que somos un país nuevo, somos un país nuevo. Nosotros efectivamente todos derrotamos a la banda terrorista, la derrotamos. Hubo mucha gente que no quería reconocer la derrota, pero les hemos derrotado. Estemos contentos. Si no ha sido el gobierno de Zapatero, ha coincidido en el gobierno de Zapatero, claro, pero ha sido la sociedad vasca, la sociedad española, las fuerzas de seguridad, el acuerdo entre los partidos, la profesionalización de la policía, primero con Felipe González, luego con Aznar, la colaboración internacional, los intelectuales y los que estaban fuera de la política que vinieron a ayudar, los medios de comunicación, los periodistas, no los medios de comunicación, los periodistas, los medios de comunicación es otra cosa, los periodistas que informaron verazmente, hemos derrotado a... Bien, pero como somos un país tan raro, el discurso posterior no es el de los que derrotamos a la banda, es el de los que fueron derrotados. Esa es la paradoja de nuestro país, que es el único país en el que los vencedores no hacen la historia, lo hacen los derrotados. Y hoy resulta que por negligencia del anterior y por claudicación del actual, pues el relato de la banda terrorista, el relato de los nacionalistas y no nacionalistas, el relato de los de Rhodesia, bueno, ya ni eso, porque ya no existimos, el relato de todo esto ha triunfado, ha triunfado. ¿Por qué? Porque les hemos dejado que triunfen cuando teníamos todos los instrumentos a nuestro favor, pero mire usted que cuando todo iba a nuestro favor, en este caso concreto, que era la derrota de ETA, pero es que además tengan en cuenta ustedes, para hablar bien de nuestro país, que fue una derrota sin paliativo, que no fue ni como la de Lira en Irlanda, que fue una derrota en la que no concedimos nada. Siempre hay mucho sin sabor, porque la derrota del terrorismo no es como la final de las guerras, que eran resortes y rescoldos por todos los lados, pero nosotros los derrotamos. 8 años después resulta que es que los de Bildu son necesarios para el gobierno. Y los que eran derrotados se convierten en los que tienen la manija del gobierno de España, ni más ni menos. Y los que presentan, fíjense ustedes cómo estamos, claro, es que, ¿cómo va a ser optimista?
Llega la ley de memoria democrática, que yo creo que es innecesaria, pero bueno, oiga, pues se lo hace que la hagan. Llega la ley de memoria democrática y quien la presenta es Bildu. Y bueno, la presente el Partido Socialista, que la presente el PNV. El mayor enemigo de la democracia española no fueron Tejero, ni los extremistas de derecha, ni los de izquierda. Fue ETA. ETA duplicó los asesinatos después de la aprobación de la Constitución española. Cada vez que había un hito democrático, ETA mataba más. ETA no luchó tanto por la independencia, sino porque fracasara en aquel momento el proceso democrático español. Bueno, pues los herederos de esa banda, no digo ellos, los herederos, los que no son directamente ETA, pero fortalecen el legado de ETA, cada vez que sale preso de la cárcel, no le reciben solo porque le quieren, que supongo que sí, bendito sea, sino le reciben y le quieren porque así fortalecen la leyenda de la banda terrorista, pues esos resulta que son los que presentan la ley de memoria histórica. Claro, si tenemos menos fuerza, si los generales no son los adecuados y si les hemos dado la causa a la otra parte, lo más probable es que salgamos derrotados en el vídeo. Y en el País Vasco, yo no sé cómo están ustedes, por desgracia, a mí no me gusta, yo hablé en su momento del constitucionalismo, pero no me gusta hablar tanto de esto, del constitucionalismo. Los que defendemos una sociedad abierta, hemos perdido. Hemos visto cómo, es otra muestra, cómo una interpretación legítima, pero en el borde de la ley, permite que salgan algunas personas de la cárcel sin haber cumplido integralmente sus penas. Yo tengo que decirles que yo no soy vengativo, pero por propia naturaleza soy apasionado, me encabrito, pero se me pasa todo. Mi padre me decía, hijo, perdonas a demasiados y demasiado pronto. Y yo creo que es verdad y es una virtud, ¿eh? Pero, por lo tanto, no soy vengativo. Pero tengo que decirle que esa señora Merche Turúa, que yo prefiero que esté en el gobierno, en el Parlamento, yo prefiero que esté en el Parlamento, esa señora, cuando liberamos en una gran operación policial a Ortega Lara, y recuerden la fotografía, por favor, recuerden cómo salió Ortega Lara del tubo aquel. Esa señora era la redactora jefe del EGI y al día siguiente el titular era Ortega Lara vuelve a la cárcel. Ese era el titular. ¿Qué arrepentimiento ha tenido esa señora? ¿Qué reflexión crítica sobre aquel momento ha tenido esa señora? ¿Qué le hemos exigido? Como decía Mario Bendía, tenemos que exigir, no tenemos que ir donde están ellos, sino que tienen que venir donde estamos nosotros, porque nosotros somos los que tenemos la verdad y la razón. Bueno, ¿qué le hemos pedido a esa señora? Nada. Y le hemos permitido que presente la ley de memoria democrática. Por lo tanto, como decía el clásico, si el plan es malo, los generales deficientes y el apoyo menor, la derrota está asegurada. Pero seguiremos luchando. No sé cómo se llama, pero la pregunta que ha hecho sobre la Constitución. Hombre, yo creo que tenemos una de las mejores, a ver, lo tendría que decir Teresa, de las mejores constituciones del mundo. Así de claro. O sea, Estado, sociedad de derecho, etcétera, etcétera. Que hay ajustes, por ejemplo, con el tema de las autonomías que hay que hacer, con algunos, hay que hacerlo, se irá haciendo. Pero, además, si no elegimos que sea la Constitución la que funde un país, o la que funde, mejor dicho, una soberanía, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Los milenios de existencia de no sé qué sabe qué? ¿O la etnicidad de una raza? Pues es que la Constitución no es solo imprescindible, es que es la base de la soberanía. Yo creo que eso hay que repetirlo y pedagógicamente y decirlo, porque todo lo demás son ilusiones, alucinaciones y delirios, ¿no? Perdón, ¿y por qué no está en el plan educacional? Yo no puedo contestar esto, pero me parece clave. Y me parece una de las deficiencias pues que estamos conviviendo con ella y distrayendo a la gente joven. En cuanto a la pregunta de si la he entendido bien, si los medios inciden o no inciden, y si los políticos no representan y sin embargo
impacta. Pues es una pescadilla que se muerde la cola y es un efecto de retroalimentación. En el procés, cuando empezó, fue inducido desde arriba. Pero en la base no había nada, o había poco, o había cosas que se podían mantener de otras formas. Cuando lo inducen desde arriba y utilizan los medios de comunicación e introducen el veneno de la confrontación, pues al final las manifestaciones en la calle, la violencia ejercida, la persecución a la gente, hace que se alinee mucho más y se confronte mucho más. Ese peligro está muy bien estudiado en un libro de Apadurai sobre sobre la extensión de la cólera, cómo acaba en la violencia, genera violencia y genera división y polarización. Bueno, es un fenómeno de retroalimentación. ¿Qué hay que hacerlo? Pues hay que hacer con eso, pues como con los discursos del odio, con otro tipo de acciones, hay que cortarlo en el microcosmos, porque si no llega al macrocosmos, y hay que exigírselo a los políticos. Y los políticos tienen que respetar sobre todo la dignidad de las personas. Piensen lo que piensen, y sea cual sea su condición, que además es un principio constitucional, ¿no? En cuanto al tema del País Vasco, yo no estoy tan de acuerdo, porque no es que yo sea optimista, que tampoco es, vamos a ver, me gusta ver las cosas más positivas. La gente joven del País Vasco y del terrorismo va a recordar la novela de Patria. Es verdad. Hay un relato que está apareciendo y que no ya quisieran los de Bildu liderar. Aquello fue una locura, sin sentido y una banalidad y una superficialidad trágica que perjudicó a la democracia española muchísimo, porque yo estaba, bueno, ¿quién lo va a contar mejor que tú? Cómo una banda se atreve en nombre de no se sabe qué a matar y asesinar. Demócratas no lo eran. Que la señora fulana de tal, periodista, sigue ahí e intenta presentar lo que sea, están en el Parlamento, ustedes no pueden defender delante de nosotros la violencia, ustedes apoyarán o no, pero no tienen armas, y eso es importantísimo. Yo lo que intento es, en mi comportamiento diario, fijarme en las cosas que pueden alentar el futuro, porque si deprimimos y decimos que somos derrotados y quitarnos, en el tema catalán todo puede pasar, es que no hay un progreso consolidado nunca, todo puede pasar, podemos caer en una guerra nuclear, claro que sí, no, porque hagamos mucha memoria de Hiroshima, no, la guerra nuclear es próxima, ¿quién tiene el botón rojo? Puede ser, ¿quién tiene el botón rojo de algún botón? Un señor que se llama Trump. ¿Quién sabe cuál puede ser el comportamiento de este señor? Yo creo que ni él mismo. Por eso hay que defender la coherencia. Yo creo que es importante la coherencia, la persistencia y una cosa que se nos olvida en este mundo tan consumista, que es la paciencia y la perseverancia. ¿Qué no es la resistencia? ¿Qué no es la resistencia? Porque la resistencia es confrontación defensiva, no. Perseverar, seguir, no ir donde nos quieren distraer y seguir avanzando. Nos queda muy poco tiempo, una última ronda. Sí, creo que me comentan que tenemos 5 o 10 minutitos y en primer lugar, enhorabuena a los dos, a Teresa, por la magnífica exposición que, como habéis dicho, no estaba estructurada, pero es más fresca, es más dinámica. Y bueno, enhorabuena, ¿no? Yo quería simplemente haceros un par de preguntas en relación al TJUE, que hay una sentencia prevista, si recordáis, en noviembre hubo un primer dictamen del abogado general, estábamos Teresa y yo allí porque, como sabéis, Sociedad Civil Catalana puso una primera demanda al Tribunal de Cuentas, eso llegó hasta el TJUE y allí pues fue una experiencia potente, porque vimos ahí 16 magistrados y el abogado general, y yo recuerdo estábamos con Teresa y digo, el abogado general hace unas preguntas un poco curiosas. Por lo tanto, el dictamen no nos sorprendió. Y que ahora esté tardando tanto la sentencia, ¿cómo la interpretáis? Porque si estuviera tan claro lo que proponía el abogado general ese dictamen, yo creo que no hubiera hecho falta esperar tanto, ¿no? Eso que se alargue, porque hoy ha salido que se puede alargar hasta junio, igual hasta septiembre, eso, a ver, ¿qué opinas? Bueno, Teresa, más o menos lo hemos comentado, pero si os huele algo, eso de que estén deliberando tanto,
tendrá mucho trabajo posiblemente, pero que se aleje tanto a lo del abogado general, cuando normalmente la media era 3-4 meses, ¿cómo lo ves? Segundo, Pérez Tornero comentaba el tema, mucho has dicho, de la teatralización, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, que hay mucha teatro, pero no sé si te refieres a siempre, porque yo veo más dramatización realmente, porque es real. El teatro es método Stanislavski, prepararte para ser actor y teatralizar, pero es que veo dramatización porque la polarización es real. Es real, es decir, hay polarización de verdad y es peligroso. O sea, que hay teatralización sí, pero también veo dramatización bastante a menudo. Y para finalizar, yo como Sociedad Civil Catalana somos una entidad transversal, creemos que la gran centralidad política es posible, a pesar de que no siempre, y esperamos que realmente confluyan en grandes decisiones. Es un momento que alguien se lo tendría que hacer mirar, claramente, porque que un responsable de un partido esté más pendiente de su persona y su partido que el interés general es alucinante, ¿no? Y que tiene mérito, como piensas, coño, a pesar de lo que, de unido lo que hace este hombre, pero el tío tira de ahí para allá. Pero bueno, no vamos a entrar con más detalle. Para finalizar, antes, desde Sociedad Civil Catalana, gracias a todo el mundo. No tengo más remedio que deciros que en vuestro asiento teníais unas hojas de socios, que no lo séis, estáis invitadísimos para poder hacer actos de este tipo y nos gustaría mucho ampliar esta comunidad. Muchas gracias. Yo contesto rápidamente. Yo no sé lo que significa la tardanza y desearía que la tardanza significara lo que vosotros queréis y propusisteis. En cualquier caso, suceda lo que suceda, tengo que deciros que sois imprescindibles. Que sois imprescindibles. Yo no sé si en el Tribunal de Justicia hay influencias políticas ambientales, si eso puede condicionar, no lo sé. Salga lo que tenemos que hacer los demás, no sé si os podemos llamar resistentes o pacientes, pero lo que tenemos que hacer los demás es apoyaros y admirar vuestro trabajo, que es un trabajo además que supongo que muchas veces provocará cansancio y desilusión, tanto desde fuera, lo que hago es arriesgar. Y como estamos en una librería, y lo decíamos antes, es imprescindible leer, y para que veamos que todo se puede volver a repetir. Un libro precioso, que salió hace bastante, pero últimamente ha tenido un cierto eco, es un libro que se titula Hambre de Patria. Hambre de Patria es algo que dijo Indalecio Prieto al Congreso de Toulouse de los socialistas, cuando estaba en México: tengo hambre de patria. Y es algo que había escrito anteriormente ni más ni menos que Araquistain, el hombre de la parte del izquierdismo del Partido Socialista Español, en un escrito. Ellos desde el exilio hablan de hambre de patria, hambre de España. Tenemos hambre de España y de patria. Y ellos, como muchos otros, el presidente de la República, Francisco Ayala, muchos más de los que se recoge testimonio en ese libro, Hambre de Patria, lamentan no haber sido capaces de resistir la tentación del sectarismo y de la confrontación. Ni siquiera solo culpan a los otros, se culpan ellos también. Y se culpan en algunas ocasiones en primera persona de lo que sucedió. Porque en aquel momento a unos y a otros les esclavizó el pasado y no fueron dueños ni de la historia ni del futuro. Eso es lo que yo no quiero que no se repita. Quiero que yo no esté en México ni en ningún otro lado, no lo digo como dramatizando, ahora que estamos dramatizando, no quiero decir que tengo hambre de España. No quiero que nadie lo vuelva a decir. Quiero que este país funcione, que sea un país pacífico, tranquilo, que no nos sobresaltemos, que estemos hoy, por ejemplo, estemos con los 4 países importantes de Europa, que estemos defendiendo la libertad y la democracia, que digamos que estamos al lado de la historia con Estados Unidos, aunque esté Trump, y no con China, pese a quien pese, que sepamos estar donde estamos, donde tenemos que estar,
que es nuestra obligación y es nuestra única forma de salir adelante. Este libro, lo debo repetir, muestra toda la tragedia del error, de la equivocación, de no saber enfrentarse en ocasiones a sus propias tendencias, de no saber resistir y superar sus propias siglas. Es un libro magnífico. A ver, yo creo que tenemos... Asumo todo lo que propone Nicolás, ¿eh? O sea, Se oye. ¿se oye? Sí. Primero, muchas gracias por el sentido muy bien con la compañía de Nicolás, de Teresa, donde me llame voy, y en la sociedad civil ciudadana, porque creo que es absolutamente necesaria, por transversalidad, por el papel que ha hecho, y porque si no hay contrapoderes, pues solo hay poderes. Y que el único contrapoder real es el de la ciudadanía, ¿eh? O sea, porque los poderes políticos pues irán un día dando bandazos, como ha explicado Nicolás, dando bandazos. Y seguramente el peso de la gravedad lo tiene que llevar, digamos, la gente normal y corriente. Yo creo que eso es importantísimo. En el tema de qué podemos hacer, que es lo que nos pregunta, yo creo que hay que sosegarnos y hay que discutir con todo respeto con todas las opciones. El periodismo debería ser menos histérico. Es un periodismo más de contexto, más de ayuda, más de perseverancia en los temas capitales. Porque la pregunta que ha hecho el presidente de Sociedad Civil Catalana es, a pesar de todo, estamos polarizados. Pues estamos polarizados y tienen mucha culpa esos medios que están histerizándonos continuamente. Distanciémonos, cobremos distancia, hagamos un poco de purificación mental, o sea, démonos un poco de filosofía zen. Todo está siempre por hacer. Hay periodos de guerra, periodos de paz, pero todo está por hacer, pero hay que hacerlo cada día. Me gustaría acabar con esta reflexión con una idea que está, ahora citarlo es muy problemático, ¿no? Pero es un proverbio judío que dice, al final de todo, las cosas pasen como, digamos, no lo digo literal, ¿eh? Si has contribuido, te puedes dar por satisfecho, pero nunca dejes de pensar que contribuir es tu obligación. Y a partir de aquí todo puede pasar, que seamos optimistas o pesimistas, o que nos deprimamos, o resistentes o optimistas. Bueno, pues para terminar, quiero recordar lo que el filósofo del derecho Norberto Bobbio hablaba sobre el concepto de ciudadano. Hablaba del ciudadano libre, informado y consciente. Y lo quería así, ciudadano libre, que no estuviera condicionado, que estuviera informado, porque es que la desinformación hace mucho daño, y que además fuera consciente de ello. ¿Y por qué quería que fuera consciente? Porque el ciudadano con su voto organiza las instituciones. Y de eso es de lo que hemos estado hablando hoy aquí, de cómo organizar las instituciones. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.